Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, algunos mensajes llegan, ya vamos a recibir a nuestros invitados. Si da el tiempo de que Juan Raúl cuente la anécdota de cuando los militares fueron al campo de Wilson y este les prohibió cazar carpinchos con metralleta. Esto lo dice Fernando del taller literario, que hoy está lindo para leer debajo de un tilo. De paso me levanta un centro precioso, gracias Fernando. Y les pido un poquito Lo interesante es que no fue Wilson. Wilson ya estaba preso. Fue cuando lo procesan, después de las declaraciones en el Congreso de Estados Unidos, y le embargan el campo. Y el que hizo eso, que es lo que hace más atractiva la anécdota, fue el capataz. Cuando el coronel Silva Ledesma llega a notificar que pasan a tomar control del mismo, etcétera, primero piden con mi hermano que no estaba, entonces rumbean para las casas y el capataz se acerca y dice, ¿a dónde van? Dice, nos vamos a alojar acá porque no, si no tengo permiso de don Wilson, no, dice, tienen que dormir. Y bueno, los hizo dormir en el galpón de ensillar, pero no terminó ahí. De tardecita salieron, era un personaje muy pintoresco, muy entrañable además. Salieron hacia el arroyo El Matruta a cazar unos capinchos con una ametralladora. Y él ensilló de vuelta y fue al trotecito al lado de ellos hasta el arroyo. Y dice, le pregunta, dice, ¿anda algún tupamaro suelto que los veo tan armados? Y el coronel le guardaba un respeto, imponía ese respeto, la autoridad con que le preguntaba. Y le dijo, no, vamos a cazar unos capinchos. No, don Wilson no deja, dice, de vuelta para las casas. Y les dio la orden y los militares aceptaron y volvieron tranquilos. Bien. Bueno, Alberto Molina se llamaba. Como ven, oyentes de La Mañana en Camino, y como escuchan los que nos siguen por la radio, y como ven aquellos que nos siguen por el canal YouTube La Mañana en Camino, ya está como todas las semanas Juan Raúl con todos nosotros. Y yo lo decía más temprano, como todas las semanas, en su columna de análisis político, pero también como todos los años, cada vez que se arrima el 16 de junio, aludiendo, yo esto es algo que además se los quiero decir, esta es una iniciativa mía, porque Juan Raúl hasta diría con pudor, dice, pero te parece que ya lo hablamos, y a mí me parece que es justo y necesario recordar instancias de resistencia democrática, de encuentro de orientales en busca de la recuperación del Estado de Derecho, y donde si bien los protagonistas, como este caso, esta es mi hipótesis, se la tiro además a Juan Raúl y por supuesto a nuestro invitado Carlos de Macia, que ya mismo recibo. Muchas gracias. Si bien la expectativa lógica de hacer una mirada desde los protagonistas, el Partido Nacional, Wilson Ferreira, Juan Raúl, su hijo, yo digo que forma parte y se inscribe, por lo menos como protagonista, así lo viví, con uno de los tantos gestos, repito, de resistencia protagonizados por los ciudadanos del Uruguay, más allá del cintillo político, más allá de la opción política, más allá del partido, e incluso más allá de los protagonistas principales. Pero en todo caso están acá los expertos para que desde el lugar personal y desde el lugar histórico nos ayuden a poner la mañana en camino. Carlos, en tu último libro, que yo tuve el honor de presentar y sobre el cual hablamos con Juan Raúl algunas semanas atrás aquí en La Mañana en Camino, naturalmente aludís a este episodio. Mañana se cumple un nuevo aniversario del mismo, ¿verdad, Carlos? Sí, ¿cómo no aludirlo? Es un episodio crucial, es decir, desde ese momento, digamos, empieza el tramo final de la transición. Y creo que además, no solo que empieza, creo que lo hace posible. Es decir, para los militares el problema Wilson Ferreira era el problema central, era lo que los mantenía unidos, era el único enemigo externo que tenían en ese momento, digamos, y todas las diferencias internas quedaban un poco sumergidas dentro de ese problema de cómo resolver el vínculo con el enemigo principal. Una vez resuelto, digamos, desde la mirada militar ese problema, Ferreira Oldunate preso, Juan Raúl Ferreira preso, digamos, el movimiento un poco a la deriva, porque digamos, la ausencia de Ferreira Oldunate fue crucial para
el movimiento por la patria en esos momentos. Bueno, entonces allí, digamos, consideraron resuelto su control del país. Pero entonces surgieron sus diferencias internas. Es decir, inmediatamente saltó el conflicto entre Medina y Álvarez sobre cómo se iba a procesar el tramo final, que Álvarez, digamos, tenía una posición completamente diferente. Entonces, ese elemento resulta crucial. Ahora, resulta crucial a un costo político muy grande. Es decir, Ferreira Aldunate preso, Juan Raúl Ferreira preso, y tan grave es la situación que al final tiene Juan Raúl que salir, digamos, en libertad para poder negociar con su propio partido. Una cosa que conversábamos el otro día, es decir, digamos, incluso, digamos, si bien para los militares fue una gran solución tener a Ferreira Aldunate preso, resultó demasiado el control que pretendían imponer y se escapaba de control del Partido Nacional. Entonces, digamos, la oportunidad de la liberación de Juan Raúl Ferreira, que debe haber sido mucho antes, porque recuerdo los delitos que le imputaban, no era para estar 2 meses y pico preso, pero de cualquier manera, en ese momento, como él recordaba la otra vez, salió justamente como una posibilidad de resolver el problema del Partido Nacional, resolver el problema Medina, de cómo hacer para el Partido Nacional participar en la elección, que eso en definitiva era el elemento crucial para resolver lo acordado en el Club Naval. Sí, bueno, al final hablé yo y le invadí a Juan Raúl todas las interpretaciones. No, todo lo Perdón, contrario. Para mí ha sido una sorpresa y un honor muy grande que esté Carlos con nosotros en el programa, Alejandro. Y qué increíble, porque ayer de noche fuimos al teatro. Hay un león afuera, una obra que recomiendo muchísimo, muy buena. Y a la salida del teatro fuimos a tomar algo con mi señora y yo le decía eso, que hacia fines de agosto, cuando me liberan a mí me toma de sorpresa, ese día me toma de sorpresa. Y que luego armando las piezas del puzzle le dábamos con mi padre la interpretación que le da Carlos en este momento. Se les había transformado un problema, les había salido el tiro por la culata. Wilson no dudaba en la necesidad de intervenir en el proceso electoral, aunque él no fuera candidato, pero la gente, el Partido Nacional de aquella época era un partido muy rebelde, y la gente tenían un cantito, sin Wilson nada, con Wilson no queremos nada. Yo recuerdo que le autorizan por primera vez una visita al cuartel a dirigentes políticos que hasta ese momento le habían negado, justamente para que él pueda mandarle un mensaje a la convención. Y el que habla en la convención era el que luego fue electo diputado, Héctor Lorenzo Ríos, para convencer a la gente que hay que votar. Y era tan impresionante la resistencia de la gente que después de terminar su discurso, Héctor Lorenzo Ríos, haciendo todos los argumentos a favor de votar, termina diciendo, y por esto, compañeros, sin Wilson nada. Y se bajó y dijo, no, manden a otro, a mí no me manden al de Wilson. Pero a mí en agosto me toma de sorpresa, si bien es cierto que esa dureza de, llevarme esposado hasta el Tribunal Militar de Montevideo, yo no me iba a escapar, pero mucho menos me iba a escapar el día que me dejaban en libertad. Pero más allá de todo eso, después con mi padre armando las piezas del puzzle pensábamos lo que dice Carlos de Masi ahora, que ellos creyeron que, si es el Che Guevara del Partido Nacional, y mandémoslo a que él le hable a la gente y a ver si logra pararse. Y de alguna manera, además, con cierta razón, porque así fue, ¿no? El Partido Nacional participó luego del proceso electoral, pero yo tuve que ir a la convención con una carta de mi viejo y leérsela a la gente porque se resistía a hacerlo. Esa intervención, perdón, pero esa intervención tuya en la convención en el Palacio Peñarol, con toda la aureola de recién liberado, además, con las marcas del martirio todavía a la vista, etc., fue un poco la que cambió la historia, ¿no? Porque lograste lo que no podía hacer nadie, o sea, no solo Lorenzo Ríos, no iba a poder hacer nadie, calmar a toda la militancia nacionalista, todo aquel grupo de jóvenes que estaba además muy enfervorizado, muy convencido, y sin embargo, digamos, lograste, yo eso sí lo pongo en el libro, lograste armar, digamos, separar los tantos, es decir, una cosa es el programa, que es lo que tenemos que llevar adelante, y otra cosa es la candidatura, que es una cosa circunstancial, etcétera, etcétera. Bueno, eso, dicho por vos, además,
no era que lo pudiera decir cualquiera eso, dicho por vos, bueno, digamos, reconcilió un poco al partido y lo dejó en condiciones de hacer la campaña. De lo contrario, iba a ser muy difícil. ¿Sí? A mí a ver cómo, con esa especie de pulseada siempre presente que existen en los acontecimientos históricos, Carlos, vos tenés que auxiliarnos mucho en este sentido. Por un lado, los acontecimientos tienen siempre, los más pequeños, y ni que hablar, los más grandes, cargas épicas, emocionales, subjetivas, de altísimo vuelo, de altísima importancia, en altísima dosis, que necesariamente tienen que dialogar con, digamos, los ingredientes más sosegados, más frutos del análisis, de la ciencia histórica, de la evaluación de los hechos, de la táctica y estrategia política. Y desde ese lugar les pregunto a ambos. Yo recuerdo que el muchacho que fui, militante antidictadura, que creo que era lo que unía a buena parte de los ciudadanos en aquella época, tenía como la expectativa de no saber lo que iba a pasar. Es decir, la expectativa era no saber lo que iba a pasar ese 16 de junio. ¿Y qué pasará? Llega Wilson, baja del barco y los militares dicen, estoy jugando, uy, no, la macaneamos, gobernamos el país, violamos derechos humanos tanto tiempo, ahora nos estamos dando cuenta que esto no se puede aguantar más, nos vamos para casa y la semana que viene, muchachos, ustedes arreglan y hacen elecciones, ¿no? Es decir, Wilson caminando por 18 de julio, abrazado por las multitudes. Estoy jugando deliberadamente. Mirá que había gente, yo conversaba con mucha gente del Partido Nacional, gurises, igual que yo, y medio que creían esto, no te vayas a creer. La pregunta es, te lo pregunto a vos, Juan Raúl, una vez más. Juan Raúl ha dicho, pero ¿usted cree que yo tengo vocación de preso? Siempre contá Juan Raúl que decía Wilson, ¿no? Ahora, ¿había alguna otra chance de que no fueran a prisión? No. Y a Carlos le pregunto, y desde la perspectiva histórica, ¿había posibilidades que el desenlace fuera otro distinto? Nosotros nunca manejamos otra hipótesis, que íbamos a ir presos. Incluso yo recuerdo, creo que es el episodio que tú citás, que subiendo ya al barco, un periodista le pregunta, ¿pero por qué vuelve para ir preso? Y él dice, no, yo no vuelvo para ir preso. Meterme preso depende de ellos, ser un hombre libre depende de mí, ¿no? Pero detrás del mensaje político que había, él reconocía bueno, hermano, recuerdo que nos fuimos al camarote temprano para dentro de lo posible estar descansados porque el barco fue una fiesta ininterrumpida toda la noche, con guitarreada de Fossati y esto y aquello, Eustaquio Sosa, pero nosotros sabíamos que no sabíamos algunos detalles. Por ejemplo, cuando se empieza a despejar la niebla de la madrugada del 16, nos embarcamos en un día como hoy, el 15, y vimos aquel despliegue de toda la flota naval y de buque, de estos inflables alrededor del barco. Gomones, eso. Con hombres ranas, ¿no? Una cosa nos sorprendió un poco, pero no nos cambiaba mucho porque sabíamos que íbamos a ir presos. Eso no cabía duda. El tema era cómo iba a incidir la prisión de Wilson, no la mía, en todo el proceso político. A ver, ese era uno de los puntos justamente más inquietantes, digamos, qué iba a pasar, y los militares lo manejaron con muchísima habilidad. Creo que ahí, digamos, se aprobaron un examen importante, porque los militares tenían la mano de hierro, pero ahí se pusieron el guante de terciopelo y manejaron con mucha delicadeza una situación que podía ser explosiva, y lograron resolverla, digamos, desde la perspectiva militar adecuadamente. Es decir, formaba parte del juego psicológico eso que dice Alejandro, es decir, no se sabe qué va a pasar. Podía ocurrir,
digamos, y ahora uno lo dice y parece un delirio, y hasta Alejandro pide disculpas cuando lo dice, pero estaba entre las posibilidades que se pudiera una ruptura democrática. Y la concentración de gente agraciada un poco en buena medida esperaba eso, o un poco estaba dispuesto a respaldar esa situación. Y por otro lado, también la expectativa es que hubiera una catástrofe. Esa imagen de la flota doméstica rodeando el buque, con hombres rana, con destructores, con todo lo que, no es mucho, pero de cualquier manera para enfrentar el vapor de la carrera era más que suficiente, y también ponía el otro extremo de la situación, puede acá haber una masacre. Sin embargo, lograron resolverlo con mucha habilidad, con mucha delicadeza, vamos a decirlo. Fíjate que hasta el día antes había un aviso en la radio, persistente en todas las radios, tenía una o dos menciones en todas las tandas, decía que bueno, que iba a haber una concentración pública que no estaba autorizada, que el gobierno advertía que la autorización no estaba concedida y que había además noticias de que había terroristas internacionales que habían entrado al país para provocar disturbios y provocar la muerte de inocentes, una cosa así, un aviso catastrófico, Sí, dicho por claro. un locutor muy profesional. Nada de andar gritando cosas que queda ridículo, como aquella vez que salió el general Rapel a decir que estaban por invadirnos desde Suecia, los Tupamaros, no, una pavada esa no, una cosa seria, bien hecha. Por lo tanto, había, digamos, claro, una tensión muy grande. Ir hasta la calle Agraciada, hasta la avenida en esa mañana, bueno, implicaba o también estar dispuesto a correr riesgos, estar dispuesto a jugarse por Sí, claro. algo. Y Que Carlos, era el punto. cuando estaba haciendo una especie de abanico de posibilidades, omití esa última porque recuerdo la preocupación de mis padres cuando yo, gurí grande, pero gurí igual, y además los padres siempre se preocupan por los hijos, aunque estos sean muy adultos, en el entendido de que, a ver, che, ¿qué va a pasar? El qué va a pasar podía incluir de que a vos te fuera mal participando de esa inmensa movilización, ¿no? Sí, sí. Sí, a ver, digamos, cualquiera que hubiera estado, digamos, que recordara la movilización del 9 de julio del 73, podía recordar con claridad hasta qué punto podía ser brutal la represión. Porque Claro. ese día la represión fue muy fuerte. Hay un informe de la CIA en el archivo que lo vio Clara Aldrigui, lo comentaba, que el informante dice que en la represión del 9 de julio del 73 debe haber un saldo de varios muertos. Al final no hubo muertos, pero la brutalidad de la represión fue tal que daba la impresión de un tipo que no era un novato en esas cosas, evidentemente sabía de lo que estaba hablando cuando estaba haciendo ese comentario. Bueno, que eso se reprodujera el 16 de junio del 84 era posible, estaba entre las posibilidades. Y eso retrotraería toda la situación al comienzo de la dictadura, es decir, se acabaría toda la apertura, se acabaría toda la conversación previa, toda perspectiva de diálogo, todo sería al diablo. Entonces, todo eso también estaba jugando, y eran cosas con las cuales los militares supieron jugar, supieron manejar. El hecho también de manejar, de controlar los medios de comunicación, digamos, no le sirvió para el referéndum del 80, pero en algunas circunstancias le sirvió, y acá, digamos, creo que le fue enormemente útil, lo manejaron con mucha habilidad. Sí. Y desde ese punto de vista, bueno, una cosa igual que para que vea Juan Raúl que durante tantos años conversando sobre estos temas, transitando las mismas calles, para usar la imagen, pero también siempre viendo cosas nuevas que surgen porque las perspectivas van cambiando. Si bien ustedes no tenían dudas acerca de que iban a ser apresados, sí fue una sorpresa de que estuvieran presos en lugares distintos, ¿no? Bueno, pero eso a raíz de que a bordo, para mi sorpresa, mi padre le pregunta al contraalmirante Gianni, que era el encargado, bueno, él incluso nos decía que su interpretación es que sabían que para él era una misión difícil, que le dolía mucho y que lo habían elegido siguiendo la lógica que decía Carlos de Masi, precisamente para evitar que, pues, si ponían a un gorila, para decirlo en términos más vulgares, y bueno, era más fácil que de repente se pudiera producir un enfrentamiento incluso a bordo del barco, ¿no? Pero el contraalmirante Gianni, ante una pregunta que a mí mismo me sorprendió mucho de mi padre,
consulta y le dicen que vamos a ir a la misma unidad militar. Cuando bajamos y ingresamos al edificio del puerto, nos desembarcan solamente a nosotros. Primero hay un intento de desembarcarnos en alta mar, al que mi padre... Bueno, ahí hay otro ejemplo. Mi padre dice, bueno, yo si me sacan en la lancha P-70, solamente por la fuerza. Y rápidamente ya dice, no, por la fuerza nada. Bueno, con esa ironía de Wilson, dice, yo compré pasaje a Montevideo, en Montevideo me bajo. Bueno, y una vez que ingresamos al puerto, él pregunta si vamos a ir al mismo cuartel y le dicen que no. Él lo vuelve a preguntar porque vemos 2 helicópteros, lo que nos hacía prever que cada uno iba a ir en un helicóptero distinto y eventualmente a lugares distintos. Y el contraalmirante Gianni protesta. Dice, no, señor, la Marina utiliza el señor, no utiliza mi general ni mi coronel, el señor por un lado y el señor por el otro. No, señor, yo consulté y bueno, y quedó molesto. En todo esto también la participación de la Marina tiene una importancia clave. Yo ayer se lo comentaba también a mi señora. Por ejemplo, yo vuelo, no digo mi padre que también ocurre lo mismo, pero yo mismo vuelo a Paso de los Toros en un helicóptero con un médico de la Armada y un médico personal mío, que es el que luego fue presidente del directorio, el profesor Rubio. Y al llegar al cuartel, el jefe del mismo se opone a que haya más de un examen médico y dice, ¿qué si creen que el ejército miente? Y estaba todo el cuartel en el piso armado, tirado como apuntando ante la llegada de un criminal peligroso. Y el capitán Zorrilla, hijo del almirante Zorrilla, dice, señor, si no hay un examen de su médico, uno del médico de la Armada y otro del Ejército, me regreso con el prisionero, que yo no, déjeme acá. Pero en eso también, haber elegido la Armada como ejecutora incluso del traslado dentro del territorio, va en la misma lógica, me parece a mí, de lo que decía Carlos recién. Ahí hay una cosa que después, digamos, se supo más claro, y es que dentro de la Armada y dentro de la Fuerza Aérea, Álvarez no tenía ningún apoyo. Que incluso la elección de Álvarez salió porque consiguió apoyo dentro del Ejército y después eso pesó sobre las otras fuerzas. Es decir, si el control lo hubiera tenido el Ejército de todo este movimiento, de toda esta operación, seguramente la situación hubiera sido diferente. Creo que adjudicárselo a la Marina no solo se explica por el hecho de que venía por el barco, sino que también tiene, digamos, todo este contexto. La persona que fue encargada de hacer el operativo era una persona, digamos, como dice Juan Raúl, no era para nada un gorila, y por otro lado también dentro del territorio que supone la Marina no tiene ninguna injerencia, ninguna intervención. Sin embargo, ahí, digamos, supongo que a Wilson le habrá pasado algo parecido en Flores, en Trinidad. Es decir, deben haber hecho también una situación similar, lo de haber trasladado a la Marina. A mí me gustaría que también abordáramos esta fecha de acuerdo a lo que pasó después. A ver cómo lo digo. Y en particular, Juan Raúl, desde la mirada que subyacía en muchas de los actores políticos, y yo me animo a decir en buena parte del público, en buena parte de la ciudadanía, era Wilson un potencial favorito a ganar las próximas elecciones, ¿no es cierto? Eso estaba en el aire. Carlos, vos podés auxiliarme para darme o no la razón. Y desde esa perspectiva, el regreso de Wilson, en estas circunstancias, en ese contexto y en ese entorno, 2 preguntas en una. ¿Ayudó, facilitó, aligeró, adelantó, o todo lo contrario, la recuperación democrática? Y teniendo en cuenta que Wilson ya no fue presidente en esa, y después la salud se lo impidió, la muerte que sobrevino después terminó siendo trágica desde esa perspectiva, ya no fue nunca más presidente de la República. La pregunta es, ¿fue un error desde esa mirada? Me gustaría que me lo contestaran luego de una breve pausa. ¿Puede ser, muchachos? ¿Cómo no?
¿Hay alguna alternativa? No. Estamos poniendo la mañana en camino, es un lujo que nos damos, con Carlos de Masi y con Juan Raúl Ferreira, recordando un nuevo aniversario de aquel acontecimiento, el 16 de junio, mañana se cumple fecha redonda, 16 de junio de 1984, regresan al Uruguay Wilson y Juan Raúl. Ya venimos. Último tramo de la charla con los estimadísimos Juan Raúl Ferreira y Carlos de Masi. Les recuerdo a todos que estamos escuchando la música de Ella Fitzgerald a 26 años de su muerte. Y les recuerdo que ya vamos a conversar con Ricardo González del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. También más adelante en su columna de Inteligencia Artificial se viene Sebastián García Parra. Y había quedado, resuelvan ustedes en qué orden responden, la pregunta, la doble pregunta casi, si de alguna manera el acontecimiento, el regreso de Wilson y Juan Raúl, 16 de junio del 84, aceleró procesos vinculados a la recuperación democrática, y si el arribo de Wilson y su posterior prisión, de alguna manera, teniendo en cuenta que Wilson, como dirigente político de la envergadura, además que tenía, y del rol que había desempeñado durante la dictadura, tenía ambiciones, expectativas naturales, lógicas y entendibles de ser presidente de la República, si desde ese lugar no fue un error estratégico de su campaña y de su pretendida vocación de ser el presidente de la nación. Bueno, Juan Raúl, Carlos. Quiero dejar para el final a Carlos porque me interesa mucho cómo hace una síntesis de esto, pero en primer lugar sobre esto, Alejandro, en el libro Cartas del exilio de Carlos Julio Pereira, hay una carta del año 87 de Wilson a Carlos Julio que le dice en qué momento él decidiría volver al Uruguay, qué condiciones objetivas se tendrían que dar dentro, y lo miras con la perspectiva del tiempo y fueron las que se dieron en el año 84. Quiere decir que creo que Wilson tenía más o menos pensado cuándo era el momento oportuno para ser más eficaz dentro que fuera del país. En segundo lugar, yo creo que si él sabía que íbamos a ir preso, no creo que él se imaginara lo de Club Naval, pero lo que sí es cierto es que cuando yo quedo en libertad y empiezo a verlo, él queda preocupado porque nosotros teníamos un público más movilizable y más movilizado que el del doctor Sanguinetti. Y entonces ves cierto triunfalismo en la dirigencia, y él la tenía muy clarita. Él en la cárcel nos decía, no crean que vamos a ganar, porque esta elección no es la elección para nosotros. Y a todo esto, yo recuerdo mi último libro, una biografía que hice con Luis Viñolo de Wilson desde su juventud en adelante, que es la primera que está, no hay un solo episodio que no esté documentado, y allí es muy elocuente lo que cuando se presenta el libro dice un expresidente que se imaginarán quién es, que es muy paisano y que le gusta, y que dijo, en la presentación del libro dijo, yo creo que las dos elecciones que le afanaron a Wilson, literalmente dijo así, no le hicieron tanto daño. En el 71, para mí, dijo, el golpe de Estado hubiera venido igual porque era un efecto que venía. Lo de Brasil era otro tema de la década del 60, pero la cadena de, bueno, Uruguay, Pinochet, Videla, etcétera, no la paraba. Wilson, le hubieran hecho un daño muy grande, etcétera. Y Wilson no era un hombre para transición, era un hombre que estaba con posiciones demasiado radicales, merecía la posibilidad de cambiar el país estructuralmente y no a través de políticas públicas. Esto es lo que dijo el presentador, bueno, fue el expresidente Mujica. Yo creo que algo de eso hay. Él calificaba como la gran tragedia de Wilson en su carrera política su muerte prematura. Que las otras elecciones no eran el tiempo político para lo que él necesitaba y podía dar. A ver, justamente creo que Juan Raúl pone el acento en el punto crítico. ¿Cuándo hubiera sido el momento adecuado para que Ferreira viniera? Si, digamos, hay además que tratar de reconstruir el momento. No es que de un buen día se levantó y dijo, bueno, creo que llegó el momento de volver a Uruguay.
el tema de su regreso se estaba discutiendo intensamente dentro del partido y fuera del partido. Bueno, Jorge Valle anunció que estaba dispuesto a acompañarlo, y que si lo llegaban a meter preso a Ferreira cuando bajara, lo iban a meter también preso a él. Lo cual quiero decir, digamos, típica jugada de las que acostumbraba a hacer el doctor Valle, estaba metiendo presión, digamos, sobre Ferreira, pero su mismo partido entendía que, bueno, que tenía que volver. En la reunión allí, según comentaba Sumarán en una entrevista, en la reunión allí de mayo, de fin de abril en Buenos Aires, que se reúne el directorio del partido, bueno, le dicen, llegó el momento de volver. Ahora, el regreso de Ferreira, digamos, cuando vos preguntabas, ¿aceleró, demoró? No, la hizo posible. Es decir, mientras Ferreira no dijera claramente no voy a ser candidato o no se le impidiera ser candidato, no iba a haber, digamos, un comienzo de la transición. Ahora, la transición que se produce a partir de ese momento, digamos, es una transición posible, no era la transición imaginada, y llegó todo el proceso por otro lado. Ahora, no sé cómo podría haber sido el proceso diferente. Allí también hay otra cosa, digamos, que a mí me parece. Ferreira Aldunate tenía grandes posibilidades de ganar la elección, pero, digamos, si la ganaba, no la iba a ganar por un amplio margen. Si la ganaba, la ganaría bastante ajustadamente. Dependería de que el Frente Amplio pudiera votar o no. Y esta es otra de las cosas que dentro del Frente Amplio también pesaba mucho. Es decir, si el Frente Amplio estaba legalizado y los Frente Amplistas votaban al Frente Amplio, la diferencia que podía sacar Wilson por encima del Partido Colorado era una diferencia como podía haber sido en el año 71. Si el Frente Amplio no podía votar sus candidatos, seguramente iban a apoyar a Wilson, y entonces allí iba a sacar una diferencia como la que sacó en las internas del 82, digamos, sumando los votos de Partido Nacional y Partido Colorado. Pero esa situación, digamos, dependía de que, primero, Ferreira pudiera ser el candidato, y segundo, que el Frente Amplio pudiera votar o no sus propios candidatos. Una situación que para el momento en que Ferreira baja, los Ferreiras bajan, digamos, del barco y suben a los helicópteros, no estaba para nada definida, no estaba para nada resuelta. Ahora, a partir del momento en que Ferreira está preso, y ya se sabe que va a estar preso todo el tiempo que Fuerzas Armadas decidan, bueno, allí puede empezar un formato de transición, con un esquema ya muy definido. Es decir, vamos a hablar, pero ya se sabe que va a haber un candidato que no va a estar. Por lo menos, mejor dicho, van a haber dos candidatos que no van a estar. Tampoco va a estar Seregni, pero el peso era diferente. Sí. No porque digamos, el peso de las posibilidades de Seregni sean menores de ser candidato, no viene por ahí el razonamiento, sino porque para Seregni era más importante, digamos, la legalización del Frente Amplio que su propia candidatura. Entonces, allí se arma, digamos, un esquema específico de transición. Si Ferreira no hubiera venido, si hubiera quedado en Buenos Aires, o si hubiera venido antes, hubiera sido tal vez diferente. Pero hay una cosa que le preguntó Mar de Feo en una entrevista muy, muy recordada a comienzos de diciembre, poco después de su liberación. Le preguntó, ¿y no le parece que llegó en un momento inadecuado, que tal vez hubiera tenido que venir un año antes? Y Ferreira, rapidito, que era muy rápido para la respuesta, le dijo, bueno, entonces hubiera estado un año y medio preso. Es decir, lo iban a liberar después de las elecciones. Eso, digamos, él lo tenía muy claro. En el momento que entró en el helicóptero, ya sabía que, digamos, hasta las elecciones estaba fuera de carrera. Y bueno, porque eso estaba, digamos, en la lógica tal como se estaba planteando la situación en ese momento. Ahora, no es que la demoró o la aceleró, no, la hizo posible. Ahora, hizo una transición posible y bloqueó todas las demás, que es un poco el punto que me parece más importante de todo ese momento. Bien. Estamos en el final. Sí, Juan. No, que estoy de acuerdo. Antes de salir al aire, le comentaba a Carlos de Masi que me devoré el libro, se lo recomendé estoy pensando justamente en un amigo que me acaba de mandar un mensaje por el celular. El Uruguay en transición, 1981-1985, el sinuoso camino hacia la democracia, editado por Banda Oriental. Gracias, Alejandro. Y bueno, sí, muy bien, Alejandro. Y esa es una perspectiva que a mí mismo me ha hecho repensar un poco lo que ocurrió todo aquel tiempo, ¿no? Bien.
Juan, como ocurre cada año, va a haber que algún acto, alguna conmemoración, alguna... Mira, los que nos siguen por el canal YouTube La Mañana en Camino pueden ver incluso que acabamos de subir, que Nacho, muy amable y muy atento, acaba de subir la portada de tu libro, Carlos, justamente al lado de tu imagen. Así que es buena chance esta para reavivar el interés por el mismo, y quienes aún no lo hayan comprado, vayan por la librería más cercana para adquirirlo. No estuvo planeado, que conste. No, pero corresponde porque además es justo para entender estos y otros asuntos vinculados a ese momento. Juan, te preguntaba, ¿va a haber algún acto? ¿Van a hacer algo? ¿Cómo? En fin, como Bueno, siempre en ocurre el algo. día de ayer el diputado Alfredo Frati, expresidente de la Cámara, exhortó a que los homenajes fueran de tipo nacional, como de alguna manera fue la despedida en Buenos Aires y el encuentro acá, y hoy presentaba una exposición escrita porque no fue de recibo. Y a mí, confieso, Alejandro, quiero decir con mucha franqueza, que lo que me duele es que se haya utilizado el canal oficial del Parlamento para la citación de lo que es un acto que preside la vicepresidenta Argimón, pero al cual por lo pronto no he sido invitado, pero además es de características estrictamente ni siquiera partidarias, sectoriales partidarias, ¿no? Y es convocado a través de la página web y la página de Twitter del Parlamento. Pero bueno, no sé, mi viejo decía que había un paso muy pequeño entre la historia y la historieta, que cuando se sustituían los hechos por el relato político conveniente años después de que los hechos habían ocurrido, y se caía en la historieta. A mí me duele, pero no me quita el enorme orgullo de haber sido parte de esta hazaña tan maravillosa. Un privilegio para mi vida, del cual estoy muy, muy agradecido. Bueno, Juan, contigo nos reencontramos la semana entrante, ¿sí? Como siempre. Cómo no, y muchas gracias, Alejandro, y a Carlos especialmente por habernos acompañado en la columna de hoy. No, gracias por ayudarme además a entender algunas cosas y aportar también, tal vez para la segunda edición, si existe, cambia alguna cosita. Bien. Y Carlos, Un y a vos abrazo como grande a los siempre, dos. te Un abrazo, agradecemos muchas mucho, gracias por la Carlos. invitación. Gracias como siempre, Carlos. Gracias como siempre, Juan Raúl.